Hola, hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo, ¿no es cierto?, la clase magistral del Seminario Teológico Ministerial, acá, ¿no es cierto?, de la región Araucanía. Hoy tenemos, ¿no es cierto?, la bendición de poder tener al doctor Marcos Huerta y, bueno, también, ¿no es cierto?, hay hermanos ahí que se están conectando a través del Zoom, ¿verdad? Y otros que se van a conectar también a través de la plataforma, ¿no es cierto?, del Face. Esta clase va a ser dictada, ¿no es cierto?, este próximo sábado. Entonces son pinceladas, ¿no es cierto?, que nos va a compartir el pastor y amigo, ¿no es cierto?, y que también le agradecemos públicamente su servicio, ¿verdad? Ya 3, 4 años que Marco está con nosotros ayudándonos acá a dar clases. Así que es una bendición tenerte con nosotros, Marcos, que Dios bendiga tu vida, tu familia. Sabemos que los horarios también a veces no cuadran con Estados Unidos, pero siempre está ahí dispuesto para hacerlo. Así que de parte de la directora, que es mi esposa, ¿no es cierto?, que viene de camino porque está dando clases todavía acá, le damos gracias al Señor, y verdad, y siempre agradecemos públicamente. Así que sin más preámbulo, ¿no es cierto?, vamos a dejar acá al doctor Marcos para que nos dé, y mire, esta vez también vamos a dejar, si usted quiere hacer alguna pregunta, nos puede hacer a través del chat que tenemos acá en el Zoom o también, ¿no es cierto?, a través del Face. No sé qué pasa con el Face, que no hemos podido sacarlo desde 7000, lo estamos sacando desde Familia Díaz Hermosilla. Ese es el problema, porque no lo hemos podido hacer desde 7000 ya. Así que vamos a estar compartiendo también el link ahí en las redes sociales, y también pueden dejar sus preguntas porque él nos va a dar un tiempo, ¿no es cierto?, para poder desarrollar. Así que, Marco, te dejamos para que nos puedan bendecir, ¿no es cierto?, con algunas cositas que nos quieran mostrar de esta clase, ¿no es cierto?, de teología del Espíritu Santo. Ya es una materia solo del Espíritu Santo. Bueno, gracias Marcelo por la oportunidad. También a Setemín Temuco, que como bien decías, ya creo que el cuarto o quinto año que hemos estado participando, siendo parte de la familia de Setemín y contribuyendo no solamente con un saber, sino con las experiencias propias de la vida ministerial, intentando de que la reflexión teológica no se quede allí en una cuestión teórica, epistemológica de los libros, sino que la podamos dialogar y digerir en el ámbito del servicio ministerial. Así que, bueno, contento de poder otra vez contribuir. Y este sábado tenemos nuestra clase, así que si está interesado en participar en esta clase de teología del Espíritu Santo, puede escribir y dejar saber su deseo de poder ser parte de esta clase. Ya hay estudiantes inscritos que van a participar y esta es una clase prácticamente de motivación, introductoria, de alguna manera orientadora para poder explicar los matices que estaremos entregando. Bueno, la clase de teología del Espíritu Santo va a abarcar tres bloques principales. Uno tiene que ver con el bloque de la doctrina en sí, cómo nace la doctrina. Bueno, evidentemente que no tendremos tiempo para poder abarcar todo el escenario y lo que motivó para el inicio de esta preciosa doctrina, pero por lo menos nos vamos a acercar hacia esas discusiones que animaron los concilios tempranos, especialmente de Nicea, donde empieza a reflexionarse de manera seria esto que llamamos la neumatología o la doctrina del Espíritu Santo. Por lo tanto, el día sábado hablaremos un poquito sobre la génesis de esta doctrina, cómo nace, cuáles son las preocupaciones que la Iglesia tuvo que lidiar y de qué manera se articuló esta doctrina del Espíritu Santo. Después hablaremos de la doctrina en sí, hablaremos sobre eh, tres aspectos, tres cosas importantes. Hablaremos sobre la naturaleza del Espíritu Santo, hablando sobre este aspecto ontológico de su ser, cómo definimos al Espíritu Santo más allá de la idea de que es una fuerza, sino que hablar como sujeto, como persona. También hablaremos sobre la obra del Espíritu Santo, una obra que está dividida en la obra personal, la obra que él ejerce de manera intrapersonal hacia la iglesia, y también la obra
que Él ejerce con la iglesia hacia el mundo, que sería una fuerza misional, ¿m? La fuerza santificadora, que es el Espíritu Santo hacia la iglesia, hacia el interior de la iglesia, y una fuerza misional, que es el Espíritu Santo usando la iglesia hacia el mundo. Y también hablaremos sobre algunos conflictos teológicos y algunas preocupaciones teológicas que hay en torno al Espíritu Santo, específicamente en el tema de la santificación y la doctrina de la salvación, que un poquito también tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Bueno, hoy daré solamente un compendio, una mirada bastante pincelada, una pincelada muy suave a la clase para motivarlos y para que esto sirva también como una introducción a lo que estaremos viendo el día sábado, este sábado. Preparé una presentación para hacer un poquito más dinámica esta conversación y deme un segundito aquí para abrirla. Ah, ok, aquí está. Muy bien. La teología del Espíritu Santo. Evidentemente que hay que comenzar con algo preliminar y es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es teología? Que pareciera una pregunta muy sabida, muy dialogada, pero que amerita siempre ser pensada. Y bueno, teología desde un rigor puramente etimológico, podríamos decir que la palabra teología es el estudio de Dios, porque teo, ¿verdad? Es Dios, se traduce como Dios, y la palabra logía se traduce como tratado o estudio. La palabra logos significaría como palabra, ¿m? Pero logía, que viene de logei, sería como el estudio sistemático, el estudio racional, el estudio metodológico, en este caso, de Dios, ¿no? El estudio metodológico de Dios, el estudio de Dios. Bueno, evidentemente que esa definición trae una serie de dificultades. Es como cuando uno dice la palabra psicología, ¿verdad? El estudio de la mente. Y claro, no se puede estudiar la mente como un objeto medible, que se pueda hacer algunos cálculos sobre la mente y tratar de encontrar las fronteras. No, es imposible. Por eso de que psicología se define el estudio del carácter, como por ejemplo. Lo mismo pasa con teología, que si bien es cierto, es el estudio de Dios, pero esa frase, que si bien es literal a su etimología, presenta un problema. El problema que no podemos estudiar a Dios, ¿no? No podemos tomar a Dios y sentarlo en alguna silla inquisidora y hacerle las preguntas de rigor. No podemos tampoco tomar a Dios como si fuera, no sé, como si fuera el agua y partir sus compuestos químicos o partir su naturaleza. No podemos. No podemos hacerle una autopsia a Dios ni ponerlo sobre una especie de plancha y hacer una búsqueda anatómica de él. No, porque la Biblia dice de manera bastante interesante de que la Biblia tiene una composición, perdón, Dios tiene una composición bastante sencilla, pero a la vez profunda. La Biblia dice de que Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor. Eh, Son palabras simples, pero a la vez hay una profundidad en ella que te deja ver que es imposible estudiar a Dios. Bueno, entonces si teología, que literalmente significa estudiar a Dios, presenta un problema allí, entonces hay que editar la definición. ¿Mm? Por eso que cuando entremos a la clase de teología ahí del Espíritu Santo, tenemos que entrar ya con esa premisa de que la palabra teología tiene que editarse. Y podríamos, por ejemplo, decir que teología es el estudio del carácter de Dios, ¿ah? Porque sí podemos estudiar el carácter de Dios, especialmente aquello que se ha revelado.
El estudio también de la existencia de Dios en cuanto a la revelación, ese Dios que se ha revelado. Bueno, podemos estudiar la revelación, lo que Dios ha dejado mostrar. También teología puede definirse como el estudio o la comprensión razonable de la experiencia de la fe, porque la experiencia de la fe sí es medible. Tú la puedes poner en un momento histórico y puedes hablar de la experiencia en sí y de los resultados o las consecuencias o las transformaciones que conllevó esa experiencia. Entonces es medible, es dialogable, se puede pensar esa experiencia. Bueno, entonces la palabra teología, que podríamos definirla rigurosamente desde la etimología, el estudio de Dios, como digo, siempre presenta esa dificultad. O sea, ¿podemos estudiar a Dios? Definitivamente no. Entonces, teología se resignifica, se edita. Y tendríamos que decir que teología es básicamente el estudio del carácter de Dios, o el estudio de la comprensión de Dios al revelarse, o también el estudio de la experiencia de la fe, o la comprensión o el entendimiento racional, porque también es un ejercicio racional, de la experiencia de la fe. Muy bien, la teología en cuanto al Espíritu Santo tiene tres campos de estudio. Hay uno que es el campo que se llama el campo de la teontología, teon, que Dios, logía, pero se estudia específicamente la esencia de Dios, ¿m? La esencia, la naturaleza de Dios, que evidentemente tenemos muy pocas herramientas escriturales para poder reflexionar a ese nivel. Y claro, siempre en ese campo entramos más bien a la filosofía, porque tenemos que lidiar con conceptos de aseidad, o Dios existe por sí mismo, que decimos que Dios es luz, y bueno, entramos a una definición de su esencia. Eso es teontología. Y ahí también tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿m? Porque el Espíritu Santo, por ejemplo, en una definición muy famosa, una definición teontológica muy famosa, que, que popularizó Agustín, San Agustín. Él hablando sobre el amor, él dice de que el Padre es el eterno amante, el Hijo es el eterno amado y el Espíritu Santo es el eterno amor. ¿Ah? O el testigo fiel, que después otros de la patrística señalaron que es el testigo fiel de ese amor, pero San Agustín decía de que el Espíritu Santo es el amor. Bueno, esa definición teontológica, la naturaleza. Otro campo que también el Espíritu Santo es abordado es en la trinitología. Está la teontología, que es el estudio de la esencia de Dios, y está la trinitología, que es el estudio de la existencia de Dios. Y ahí el aspecto de que Dios, ¿verdad? Es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. En esa coexistencia, coigualdad trinitaria. Claro, el Espíritu Santo no es el Padre, ni tampoco es el Hijo. Entonces, son personas que tienen una definición de ser, pero están íntimamente relacionadas por un sentido unitario. Son Dios, no son dioses. Dios sería como la esencia, pero la subsistencia o esta existencia de ese Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así como tú y yo somos una unidad, somos un sentido unitario. Yo soy un ser humano que sostengo ontológicamente una persona que se llama Marco. Acá tenemos otro ser humano que sostiene una persona que se llama Marcelo. Otro ser humano que sostiene una persona que se llama como Florcita, por ejemplo, o Nidia. Pues Dios es un ser divino que sostiene tres personas. Yo soy un ser humano que sostengo una persona. Se llama la subsistencia.
trinitología. Ahí también entramos al tema del Espíritu Santo, también entra en ese punto. Y, y está neumatología, ¿m? Que ya de plano, como decía el profesor Marcelo, tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo, la comprensión de la naturaleza y la obra del Espíritu Santo. Bueno, entonces, la teología cuando aborda el tema del Espíritu Santo, lo aborda de manera teontológica, ¿verdad? En la ciencia de la teontología, que es analizar la esencia, la naturaleza en sí de Dios. Trinitología, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, y neumatología, ya el Espíritu Santo como sujeto, como persona, identificándola como una persona y su obra, identificando su obra, especialmente su obra post el Evangelio, porque Él es el que trae las consecuencias o hace que los redimidos participen de las dulces consecuencias de la redención. Muy bien. Bueno, siempre cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pensamos en este texto de Hechos capítulo 1 verso 8, ¿verdad? Y recibiréis poder. ¿M? Lemp septe dunamin, y recibiréis poder. El dunamin, el poder. Y la palabra dunamin, que para los filósofos era como ese poder que le daba toda la esencia y toda la existencia a las cosas visibles, que la existencia de un árbol y su energía para dar fruto, la existencia del sol y su energía para dar calor y toda su luminosidad, la fuerza de los mares y todo lo que tiene el mar en su plenitud. O sea, todo lo existente y el ser humano, los filósofos decían que estaba sostenido por el poder, por el dunamin, ¿m? O dunamis. ¿Ah? Y el escritor Lucano justamente dice, bueno, si hay un dunamis, es el Espíritu Santo. Y recibiréis el dunamis, el poder, ¿m? Del Santo Espíritu, ¿verdad? Y dice, y me seréis testigos. La palabra que está en la segunda línea en amarillo, mártires, mártires, que tiene que ver con mártir. eh, Alguien que se identifica plenipotencialmente y con Dios. Para ser un mártir tienes que identificarte no verbalmente, no solamente identificándote verbalmente con Dios o de manera parcial, temporal, sino que para ser un mártir evoca la idea de un compromiso plenipotencial, de pleno y potencial en el sentido de que todo, absolutamente todo, está, todo el capital humano, intelectual, emocional, todo lo que tú representa está puesto sobre este compromiso. Plenipotencial, una palabra en español muy bella, plenipotencial. Muy bien, bueno, veamos algunos matices. Ya el Espíritu Santo, su naturaleza, podríamos decir muchas cosas, pero eso lo voy a reservar para el día sábado. Pero quisiera yo abarcar esto, el Espíritu Santo como ontología divina. La palabra ontología significa el estudio del ser, el ser. ¿M? Ya de aquí, de plano, es muy importante esta definición. ¿M? Que no es propia de los padres de la iglesia, sino que ya el apóstol Pablo, de manera muy categórica, le dio una, un piso ontológico al Espíritu Santo. Primera de Corintios 2 10 al 11, 3 16, Romanos 8 26, que pueden ustedes leerlo. Ahí habla, por ejemplo, de que el Espíritu Santo es presentado como una persona. Ya leyendo el texto tal cual está así, traducido incluso al español, tú no podrías imaginar al Espíritu Santo como una fuerza, como un sentimiento o como una idea. Era lo que pensaban
algunos grupos que insistían que el Espíritu Santo no era una persona. Ellos decían el Espíritu Santo es una eh, fuerza, es un sentimiento o es una idea. Es una frase divina o una idea divina, una declaración divina. Pero Pablo, claro, dice de que el Espíritu Santo tiene un comportamiento, lo manifiesta en estos textos como persona. Y basado en estos pasajes bíblicos y en esta declaración que Pablo tiene, hay eh, dos patrísticos muy importantes. Uno es Atanasio de Alejandría, que haciendo un comentario eh, de pensamiento paulino, él dice, el Espíritu Santo no es criatura, o sea, no es un ser creado, sino que pertenece a la sustancia de la divinidad misma. Entonces aquí Atanasio sostiene que el Espíritu Santo es una persona, y es una persona que está unida al Padre y unida a Cristo. Es parte de la sustancia divina. Como les expliqué, persona. Un ser divino donde subsisten tres personas. Yo soy un ser humano creado donde subsiste una persona llamada Marco. Bueno, y también San Agustín, como le expliqué recién, definiendo el amor subsistente, porque San Agustín también tomando el pensamiento de Juan, Juan cuando dice que Dios es luz, bueno, que Dios es amor, eh, hablando del amor, entonces ahí San Agustín habla del carácter subsistente del amor, que ellos existen como una comunidad que se aman eternamente, un nexo relacional, él habla. Y ahí explica de que el Padre es el eterno amante, el Hijo el eterno amado, y el Espíritu Santo es el amor, o también el testigo fiel de ese amor. Muy bien, vamos a entrar en el día sábado un poquito más a estas referencias que son sumamente interesantes porque ya desde el primer momento el apóstol Pablo presenta al Espíritu Santo como persona. ¿M? Y es muy claro, vamos a analizar incluso tomando algunas referencias de algunas Biblias, especialmente la Biblia, eh, la, mm, la traducción contemporánea de la Biblia, que es una Biblia que nació en el contexto del Semisud. Vamos a hacer lecturas a esa Biblia para poder encontrarnos con esos énfasis paulinos, donde ya él no habla del Espíritu Santo como una fuerza, ni tampoco como una representación simbólica, porque decían que el Espíritu Santo es como el Padre mismo, pero en esta simbología. No, eso ya fue el error de los sabelianos, que también vamos a tratar de entrar a ese punto. Miremos entonces su obra, solamente vamos a ver tres obras. Eh, el Espíritu Santo demuestra un carácter diaconal muy claro. Y volviendo a Pablo, él interpreta de manera bastante magistral y muy notable en su carta corintiana, en 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 6. Pablo dice algo eh, muy clarificador y hay mucha luz reveladora en sus palabras cuando dice de que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, diversidades de servicios o ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay una diversidad de operaciones, pero Dios, que está en todos, es el mismo. Podríamos decir que aquí Pablo dio una declaración trinitaria, eh, y podríamos discutir eso, pero en lo que llama la atención es cómo Pablo, de manera bastante magistral y muy claro, relaciona algunas obras de gracia con las personas divinas. Por ejemplo, señala de que los dones, dice harismatón,
Los dones del Espíritu son provistos por el Espíritu. Y más adelante Pablo, inclusive, habla de que el Espíritu Santo da los dones como Él quiere. Entonces, esta expresión, él después, en otras cartas, la justifica, relacionando los carismas, el don del Espíritu, el don con el Espíritu Santo. Y después dice que el diaconión, servicio o ministerio, lo relaciona con Cristo, Pablo. Por eso cuando él dice de que ha sido llamado al ministerio apostólico, por Cristo y para Cristo. Entonces, los ministerios son una expresión, son, podríamos decir, dones, podríamos decir, o ministerios, servicios sobrenaturales que son provistos por Cristo. Y lo curioso es la palabra energematón, porque la palabra energematón, que se ha traducido como operaciones, también puede ser traducido como oportunidades o asignaciones. Cuando en la antigua Grecia decían los soldados, te daré un energematón, te voy a dar una asignación, o te daré una responsabilidad, o te mandaré a una especie de misión. También le llamaban a eso energematón, operaciones. Entonces podríamos, para entender un poquito, Marcelo eh, eh, tiene un diaconión que es pastor y maestro, diaconión. Pero también tiene carismatón, tiene los dones. Cristo lo ha llamado a él como maestro y pastor. Y el Espíritu Santo ha provisto dones, carismatón, y tiene dones preciosos. Es, don de exhortación, el don de servicio y otros dones que él puede estar ejercitando permanentemente. Y el energematón sería su asignación presente. Él es pastor de la iglesia donde él sirve, no recuerdo el nombre de la iglesia, él es ministro allí. Él tuvo un energematón hace unos par de meses atrás, fue supervisor territorial, él tuvo una asignación, un energematón del padre, y, y también da clases en otras instituciones académicas, en otros seminarios. Esos otros seminarios serían como operaciones del padre o energematón. Entonces, para que veamos un poquito cómo hay un carácter trinitario en la vida de cada siervo del Señor. En lo que nos compete es en el tema del espíritu. Dice Pablo, hay diversidad. Y esto es algo bello. Diversidad. Bueno, en clase vamos a discutir si esa diversidad es una diversidad puramente canónica, lo que sale en el texto, o podríamos imaginar otros harismatón en el presente. Bueno, esa pregunta lo vamos a ver en clase. Entonces, hay diversidad de dones, dones que son provistos por el Espíritu. Eh, Su carácter revelador sobre la naturaleza y eficacia de la gracia. El Espíritu Santo revela. ¿No? Dice que Él os guiará, jodeseise, jodeseise, que significa que Él guía. Pero la palabra jodeseise significa en griego que no solamente señala el camino, sino que Él participa en esa senda. O sea, hay un compromiso pleno del Espíritu. Él te llama, Él te equipa, Él te acompaña y Él asume contigo los riesgos y toda la gloria. Cuando hay un problema, Él está contigo asumiendo el riesgo y todo lo que significa estar allí. Y cuando estás en la cima, Él te ayuda para que glorifiques al Hijo. Entonces, es una palabra muy bella. Dice, Él os guiará a toda verdad. La palabra aleseya, la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad que tiene que ver con todo el mensaje y la operación del Evangelio. Entonces el Espíritu Santo tiene un compromiso pleno con el Evangelio y Él nos lleva a toda verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio, la verdad del mensaje de Cristo, Cristo y su Evangelio. Ese es el compromiso que tiene el Espíritu Santo con su iglesia. Él nos guía a una comprensión profunda de Cristo y su Evangelio. Y por último,
el Espíritu Santo, su carácter preservador del estado salvífico de los redimidos. Entonces, hemos visto tres obras. Primero, su carácter diaconal. El Espíritu Santo provee los dones para que podamos ejercitar el ministerio desde una sobrenaturalidad, eficacia y competencia idónea para los desafíos que presenta el ministerio. También el Espíritu Santo tiene un carácter revelador sobre la naturaleza y eficacia de la gracia, porque Él nos guía toda verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la gracia del Evangelio, Cristo y su mensaje. Y por último, su carácter preservador del estado salvífico de los redimidos. Dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Esfrasistete. Esfrastistete. Dice que fuiste sellado. Esta palabra griega es una palabra muy interesante, porque es un sello que tiene una característica. Es un sello, primeramente, imborrable. Es un sello incluso que no pierde la calidad de su obra. No es como, por ejemplo, tú te dibujas algo y al pasar el tiempo ya está medio borroso. No pierde la calidad, no pierde la intensidad y la claridad de la marca. Es como una herida. Esta palabra tiene que ver con como si fuera una herida. Esto llega hasta el fondo de tu ser. Entonces habla de la irreversibilidad del sello. Fuiste sellado en el Espíritu Santo. Una obra impresionante. Ya esto puede traernos ciertos conflictos, ¿verdad? Esta expresión. Dice el Espíritu mismo da testimonio. En la palabra si martirei, testimonio. Justamente con lo que decía Hechos, el martirio, mártir. Él mismo da eh, un testimonio plenipotencial. El Espíritu Santo se compromete para proveernos un testimonio intelectual, emocional, espiritual, físico, o sea, la totalidad de la transformación para que haya una plena confianza. O sea, el Espíritu Santo nos dice, pero también nos muestra, nos revela y pone sobre la mesa las evidencias y también nos transforma para que no haya ninguna duda. Entonces, Él da testimonio y el testimonio de Él es fiel. Cuando tú tienes un testimonio fiel, jurídicamente hablando, el testimonio fiel conlleva justamente eh, la potencia de las evidencias. No hay lugar a dudas, no hay lugar a ninguna confusión, es infalible para presentar todas las evidencias. Entonces, por eso que es un testimonio perfecto, poderoso eh, y eterno. Entonces, el Espíritu Santo, cuando habita en nuestro ser, nos entrega un sello inviolable, un sello que no pierde su intensidad, no pierde el poder, no pierde su cualidad o la calidad, ese sello, no la pierde. Y segundo, que al sellarnos nos provee un testimonio que permanentemente está vigente y no pierde su calidad, que nos da la plena confianza de que somos de Cristo. Entonces la presencia del Espíritu Santo es para revelarnos nuestra unión a Jesús. Si tienes al Espíritu Santo, estás unido a Jesús. Bueno, por último, filosóficamente hablando, el Espíritu Santo expresa la plenitud de la relacionalidad y la vida. O sea, el Espíritu Santo tiene que ver con la relación. O sea, nos acerca a Dios. Y aquí pensamos en la teología de Pedro, ¿verdad? Especialmente en su segunda carta, cuando Pedro dice algo bastante hermoso, dice que estamos siendo partícipes de la naturaleza divina, participantes de la naturaleza divina. Entonces, el Espíritu Santo produce esa relacionalidad, esa relación tan plena
y perfecta entre nuestra humanidad que se presenta ante Dios y ve que nos habita el Espíritu Santo, pero también nosotros estamos eh, habitando en Cristo. Dice que en Cristo estamos escondidos y el Espíritu Santo está escondido en mí. Entonces, me habita el Espíritu y estamos siendo habitados en Cristo. Entonces, ahí está lo que dice Pedro, participantes de la naturaleza divina. Bueno, patrísticamente hablando de los padres de la Iglesia, el Espíritu Santo es el don divino que santifica y unifica. Nos santifica y también unifica. Nos aparta. La palabra santificar tiene que ver con eh, apartarnos. Nos da una propiedad y esa propiedad es que somos declarados ministros del Evangelio. Todos, ¿no? Entonces, la santificación en el Espíritu es eh, otorgarnos la propiedad de ministros. Somos ministros. Por eso que decimos consagrado para. ¿Y quién está consagrado? Un ministro. El ministro está al servicio, sirve. Y eso tiene que ver con ser consagrado. También unifica, claro, el Espíritu Santo unifica, ¿unifica qué? Unifica las experiencias, unifica las vivencias. Quizás hay varias lecturas que podemos hacer del Espíritu, hay varias lecturas que podemos hacer de la experiencia, pero de alguna manera el Espíritu Santo unifica esas experiencias para que todas tengan un tronco común, que es Cristo y su Evangelio. Eso lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En una de sus cartas, Efesios, cuando él dice de que somos convocados a una unidad de fe, eh, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. Entonces el Espíritu Santo produce esta unidad de fe. De tantas lecturas diferentes. Hay lecturas de la mujer sobre la experiencia de la fe, lecturas indígenas sobre la experiencia de la fe, lecturas europensantes, todas esas lecturas que son válidas, pero tienen que unificarse. Y el Espíritu Santo las unifica eh, eh, y las centraliza en la obra del Evangelio. Había una canción antigua que decíamos, eh, no me importa la iglesia que vayas, ¿ah? Si detrás del Calvario tú estás, ¿verdad? Entonces, una canción bastante, bastante interesante, bastante teológica, que indica esto, que el Espíritu Santo, eh, que reconocemos que hay muchas lecturas, pero nos unifica el Espíritu Santo en el centro que es el Evangelio. La Escritura lo revela como soplo creador, es un soplo creador, claro, porque el Espíritu Santo fue soplado en Génesis y fuimos un ser viviente. Eso se llama la teología de la creación. Y la teología de la gracia es que somos otra vez soplados por el Espíritu y nace el nuevo Adán. ¿Mm? Entonces es por eso que hablamos de regenerar. ¿Verdad? Este prefijo que habla de que hay una nueva generación ahora en relación a Cristo como el nuevo Adán. Consolador, claro, la palabra consolador que tiene una comprensión jurídica porque nos representa, nos dice qué decirle al Padre, nos susurra, nos ayuda en nuestra debilidad y dice que incluso habla a nuestro espíritu y también gime por nosotros. Una obra maravillosa. Y santificador es lo que expliqué recién, que nos santifica para hacernos ministros de su evangelio. Y todo esto es porque el Espíritu Santo nos quiere conducir a una comunión eterna con Dios. ¿Mm? Muy bien, eh, hicimos un vistazo, ¿verdad? Bastante resumido, algunos puntos. Ya temas mucho más amplios que tiene que ver con esto que llamamos la parte cognitiva del espíritu, que es su capacidad pensante, sus ideas, su,
su capacidad para ejercer una voluntad, para ordenar, para hablar, para revelar, que es el aspecto cognitivo, lo vamos a abarcar ya fuertemente el sábado. También hablaremos sobre el carácter emotivo del Espíritu. El Espíritu Santo ama, él tiene una relación afectiva con el ser humano, tiene que ver con los sentimientos, él tiene sentimientos. Y también el tema volutivo, o sea, el Espíritu Santo tiene un cuerpo moral, una comprensión de la vida, y él tiene un trato inteligente con el ser humano, y él tiene una voluntad, un plan, también para ejercer el plan divino. Él ejerció una voluntad. Eh, en varias ocasiones, libro de los Hechos, y Pablo mismo dice que el Espíritu Santo ejerció voluntad. Dice, y le pareció al Espíritu Santo, por ejemplo. Entonces, ejerce voluntad, todo una voluntad eh, hacia el Evangelio, porque recuerden de que el Espíritu Santo está presente y una de sus cualidades diaconales es su compromiso con la gracia, con el Evangelio. ¿Mm? Él no tiene necesidad de irse o ir más allá, sino que todo tiene que ver con el Evangelio. Anima a la iglesia, la hace sierva de Cristo, empodera a la iglesia para que hable el Evangelio, da las garantías, transforma las vidas para que podamos también ver el poder del Evangelio. Bueno, un compromiso con la gracia. Entonces hablaremos esos puntos, la parte cognitiva, emotiva y la parte volitiva, y también algunas quizás controversias que hay en relación al espíritu y, y otros matices que estaremos abarcando. Así que les motivo para que sean parte de esta hermosa clase que la daremos el día sábado. Y bueno, Marcelo tiene los datos también de el horario, ya que de repente me pierdo un poco porque estamos a 4 horas de diferencia. Entonces, de repente me pierdo un poquito con el tema del horario, pero estamos ahí. Muchas gracias, Marco, ¿verdad?, por esta hermosa exposición. Y bueno, como él decía, motivarles para este sábado. A las 3 de la tarde es a través de plataforma Zoom, ¿ya? Y presencial, ¿no es cierto?, en Chanquín van a tener los hermanos ahí a las 9 de la mañana. Pero acá, ¿no es cierto?, por la plataforma donde se han integrado varios hermanos más de distintos lugares, así que le animamos para que todavía pueda inscribirse. Acá por el Face también, ¿no es cierto?, estaban presentes varios pastores ahí que estuvieron viendo, ¿no es cierto?, esta hermosa clase. No hicieron preguntas, así que creo que todo estuvo bien, bien clarito. Las preguntas parece que las quieren guardar para el día sábado. Y bueno, agradecer también aquí a los hermanos, ¿no es cierto?, que se han conectado a través de el Zoom. Así que el Señor también les bendiga a cada uno de ellos. Así que agradecerte, Marcos, por este hermoso tiempo y bueno, despedirnos de allí los hermanos que están a través del Face y comentarles, ¿no es cierto?, que el día sábado a las 3 de la tarde comenzaría la clase, ¿no es cierto?, de